Hola, ¿qué dicen? ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? Bienvenidos una vez más a Ginecomex. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca de una patología que aparentemente parece muy común. ¿Sí? Las embarazadas, ¿qué es lo primero que dicen cuando se imaginan o sospechan que están embarazadas? Tengo náusea, tengo vómito, y eso se convierte en un signo, como un mito, de que todas las embarazadas cuando empiezan a tener náusea o vómito, seguro están mal. Bueno, pues aunque no lo quieran creer, pues sí, efectivamente es un signo de embarazo el tener náusea y vómito. Pero ¿cuándo se convierte esta situación en un problema para la embarazada? Se dice que hay una prevalencia de un 80 a 30% de las pacientes que van a tener una, un proceso o un evento de náusea y vómito. Pero ahí es muy importante determinar en qué momento. Y es ahí donde viene el primer. Entre las 4, 3 semanas de embarazo a las 10 a 12 semanas de embarazo. Normalmente estos inician más o menos entre las 5 y 6 semanas de embarazo. A las 9 hay un pico. Y la mayoría de los pacientes que han venido a ginecología, pues inician más o menos un proceso de náusea o vómito entre las 9 más o menos, ¿vale? Y pues, dicen que la prevalencia es de la enfermedad que vamos a hablar, porque una cosa es que tengas náusea y vómito, específicamente por el embarazo, y otra cosa es que de repente ya empieces a tener una cosa que se llama hiperemesis gravídica, o para los puristas, hiperemesis gravídica, o para los no puristas, náusea, vómitos en el embarazo, ¿vale? ¿Cómo se hace o qué es la hiperemesis? No hay un consenso de una plática, de una definición. Sin embargo, muchos manuales, muchos artículos médicos, el punto orálgico de una hiperemesis gravídica es la presencia de vómitos incoercibles. ¿Qué quiere decir esto? Son vómitos que no tienen la posibilidad de parar tan fácilmente con medicamentos o inclusive con algunas medidas higiénico y etéticas. Súper importante. Sin embargo, ¿sí? El diagnóstico se hace de acuerdo a una cantidad de vómitos posibles, ¿sí? Y hay otras características que la hiperemesis gravídica puede llegar a tener, ¿vale? Aquí es importante que digamos algo. Puede ser algo muy común, sin embargo, ¿sí? Los artículos médicos y los manuales médicos se ponen de acuerdo en una cosa. Esto puede tener repercusiones en que la paciente pueda faltar a su trabajo, o que inclusive se pueda ver inhabilitada, o inclusive pueda tener una hospitalización. Y eso todavía es más grave. Si la paciente llega a tener, afortunadamente, está afiliada a un sistema de salud, pues ya la hizo, porque puede hospitalizarse. Pero cuando una paciente es privada y que requiere una hospitalización por hiperemesis gravídica, entonces se convierte ya en un problema porque tiene que pagar el proceso de internamiento y todos los medicamentos que dan. Entonces, eso incluye inclusive, además del gasto del embarazo, existe un gasto económico en el caso de diferentes. Pero vamos a ver qué tenemos que hacer, ¿vale? Lo más importante en esta situación es que el cuadro clínico de los náuseas y vómitos puede ser compatible o inclusive puede ser muy general. El diagnóstico más específico que se debe hacer con esta hiperemesis gravídica son 3 cosas importantes. Número 1, la presencia de vómitos incoercibles, que no se pueden manejar o que no se quitan. Número 2, la pérdida de vómitos. Cuando una paciente pierde más del 3 a 5%
de su peso normal o si de su peso de inicio de su embarazo. Entonces te llega al consultorio una paciente, te dice que está vomitando, que no aguanta las náuseas, inclusive me ha tocado que se han tenido que salir del consultorio a vomitar. Estás con la paciente interactuando y doctor, tengo náuseas, para afuera. Digo, no, enfrente de mí. Bueno. Entonces, tú tienes que tener en tu prevención prenatal, obviamente, un peso de inicio, inclusive la propia paciente. No nada más es obligación del médico. Acordémonos, muy importante, señora, en unos gineconsejos, ¿sí? Y que hay que conocer. Importantísimo. Empieza por conocer tu peso. Y de ahí nos vamos. ¿Vale? Si hay una pérdida de peso de más del 5%, entonces, no. Otra cosa bien importante, que la paciente se deshidrate. O sea, un signo de deshidratación. ¿Cuáles son esos signos de deshidratación? Los signos de deshidratación son que cuando llora, así como los bebés, lloras como que la piel se reseque, ¿sí? Que no haya urgencia de la piel que regrese a sus estados y que se quede así como foamy, ¿no? Como plastilina, ¿sí? La tocas y se tarda en regresar, ¿sí? La piel, la lengua se ve seca, se ve que no hay una hidratación adecuada. Son signos clínicos de deshidratación. Pero eso no es todo. El problema es cuando el paciente empieza a perder electrolitos. ¿Sí? Electrolitos que son bien importantes. Sodio, potasio, inclusive calcio, ¿sí? Pero vamos a evaluarnos un poquito más el sodio y el potasio. Cuando hay pérdida de electrolitos, sobre todo sodio y potasio, empezamos a tener problemas. Y entonces la paciente se siente cansada, la paciente se puede sentir inclusive con calambres. No escuchan a veces que dicen, vamos a ir de campamento, o vamos a ir a escalar, o vamos a hacer ejercicio, cómete un plátano. Al calambre, ¿no? Entonces, que pueden comer un plátano para calambre, señoras, pero a veces la paciente no tiene tanto vómito que ni un plátano, ¿vale? Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta la pérdida de electrolitos. La otra es la exclusión de otros diagnósticos, ¿no? De otros diagnósticos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues obviamente, primero también tenemos que excluir algunos otros diagnósticos. Las pacientes tienen la capacidad, o tienen más bien, pueden enfermarse de salmonela, pueden enfermarse de la famosa diarrea del viajero, pueden enfermarse de algunas patologías que pueden causar vómito y obviamente acompañados de un síntoma o de un signo, ¿vale? Ahora, los vómitos en un momento dado, ¿qué prevalencia tienen en el embarazo? Ya lo comentamos, el 3.3% de los embarazos pueden tener hipermetría, ¿vale? Pero acuérdense que eso va de acuerdo a los criterios diagnósticos que existen. ¿Sí? ¿Cuál es la causa de la hipermesis gravídica? ¿Por qué? Porque todas las pacientes dicen, bueno, doctor, ya, ok, estoy vomitando, ahora dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿Saben? Cuando yo veo a una paciente que está vomitando, hay varias causas, porque es como todo, como muchas cosas, muchas enfermedades en medicina, son multifactoriales, ¿sí? Van a decir, ay, no, bueno, pues es que para los médicos siempre son multifactoriales todos. No, hay cosas muy específicas. Si tú te enfermas de COVID, te enfermaste de COVID. Si tú te enfermas de salmonela, te enfermaste de salmonela. Y tiene un cuadro característico importante, ¿vale? Y eso es importante que nos veamos los médicos y es importante que lo sepamos explicar a los pacientes. Y también es importante que los pacientes lo sepan entender. ¿Okay? No nos dejen todo a nosotros, por favor. Entonces, una de las tantas teorías del por qué es que hay embarazos que son, por ejemplo, los embarazos gemelares. ¿Qué pasa con los embarazos gemelares? Tienen una cantidad muy grande de una cosa que se llama gonadotrofina coriónica. Cuando tu mujer en edad reproductiva, ya no sé qué edad reproductiva, en México se embarazan desde los 15 años, pero bueno, supongamos entre los 15 y bueno, también que ya sé, hay mujeres que se embarazan entre los 45.
Pero bueno, ok, edad reproductiva es la que ustedes quieren. Entonces, cuando tú sacas una prueba de embarazo, lo que sacaste o lo que obtuviste o lo que te va a dar la prueba positiva de embarazo es la fracción beta de tu hormona. Y esa cantidad de hormona está aumentada, por ejemplo, en los embarazos gemelares. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aumenta la posibilidad de tener vómitos incoercibles y una enfermedad que se llama, realmente, como comentamos, hiperemesis. ¿Sí? Veamos por qué. Porque también esto se asocia mucho a un pico entre la semana 9, y aquí es donde se aparece mucho mayor cantidad de vómitos. Y normalmente tiende a desaparecer después de la semana 12. Muy bien, y la otra parte que puede ser causa también son los estrógenos. Obviamente sí, cuando son los estrógenos aumentan en su nivel. El hecho de que aumenten su nivel está relacionado con el retraso de la vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Por disminución de la motilidad intestinal. Es importante que lo vean, ¿vale? Y la otra parte, una predisposición psicológica. Aquí me interesa mucho hacer un énfasis, porque yo creo que es una parte muy importante. Se ha visto, y voy a decir algo que es un poco delicado, en el aspecto que eso es lo que se ha investigado. Pacientes que sufren o sufrieron una situación personal, social, familiar, acerca de este embarazo. Y normalmente, si esa paciente está con una cuestión de estrés en relación a su embarazo, pueden ser muchas causas. Violencia intrafamiliar, puede ser rechazo del embarazo, lo que ustedes quieran. Este tipo de situaciones son bien importantes que se manejen. ¿Por qué? Porque hay metodologías o hay estrategias que se pueden llegar a seguir de acuerdo a su estado de ánimo del paciente o a su estado emocional o psicosocial. Y es bien importante que lo tengamos en cuenta porque parte del manejo y tratamiento puede ser también una terapia psicológica. No nada más de fármacos mide la medicina. Son pacientes que requieren, inclusive pacientes que tengan depresión, pueden ser predispuestos o pueden tener predisposición a una hiperemesis. Y es súper importante que lo veamos. Existe también otra teoría, un Helicobacter pylori, que es una bacteria que está en el estómago. Bueno, no se ha investigado mucho, pero pues bueno, existe. Ahora, aunque sea multifactorial, tenemos que tener en cuenta una cosa. En el caso de la cuestión psicológica, ¿sí?, se ha intentado hacer con hipnosis, se ha intentado manejar con acción. ¿Sí? Ahora, hay una parte importante acerca de esta situación. Diagnósticos diferenciales. ¿Cómo puedo diagnosticar cómo se puede diferenciar entre otra cosa? Desafortunadamente los vómitos son parte de muchas patologías. ¿Cuáles son entre ellas? Por ejemplo, gastritis, por ejemplo, apendicitis, hepatitis, por ejemplo, pielonefritis también, infecciones del tracto urinario, que ya lo vimos, por ejemplo, litos en el uretero, problemas de complicaciones diabéticas, complicaciones como endocrinas, por ejemplo, o enfermedades que por falta o aumento de una hormona, problemas inclusive tumorales, neurológicos también pueden producir náuseas y vómitos incoercibles, intoxicaciones por drogas o por un medicamento psicogénico, ¿sí? Y obviamente algunos también, como por ejemplo el hígado graso. El hígado graso del embarazo pueden causar estas situaciones. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Ya hablamos que el paciente estaba deshidratado, pues podemos encontrar en su biometría hemática concentración de eritrocitos o concentración de hematocitos, ¿vale? Este hematocito es la concentración que hay de células rojas, los eritrocitos, en un tubito que se hace y se mide qué porcentaje de hematocitos tiene, ¿vale? ¿Qué vamos a encontrar? Obviamente, alteraciones de la esto es decir, disminución de sodio o disminución de potasio. Inclusive cloro también es importante. Y esto se repercute en todo el metabolismo de los electrolitos y también repercute en tu estado neurológico, tu estado de hidratación
y tu actividad física. Vamos a encontrar alteraciones también en las enzimas hepáticas, ¿vale? Vamos a encontrar también en alteraciones en las enzimas pancreáticas. Pero hay que recordar una cosa, la clínica mata todo. Y eso es lo que tenemos que ver, ¿vale? ¿Cuáles son las consecuencias o los riesgos que hay en cuestión de la hiperemesis gravídica y edema? No causa mortalidad. Sin embargo, si la disminución de electrolitos y la deshidratación, ¿qué creen que causa? Muy bien. Aumento de las concentraciones de urinas, amenaza de parto prematuro. ¿Sí? Y la disminución de los electrolitos puede causar muchos problemas, inclusive hasta convulsiones o movimientos musculares inadecuados, por hipopotasemia, por hipocloремia o por hiponatremia. ¿Okay? Y otra cosa, los vómitos incoercibles, como aumenta la presión de los vasos que están en el esófago es un tubito que viene de la garganta y que obviamente se convierte en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Esto pasa hacia el estómago, es el esófago, y eso provoca una cosa que se llama Mallory varices o varices esofágicas y aguas. Vas a decir, ¿y eso qué es? ¿Qué onda con tu Mallory varices? No, no es Levi's, es Mallory varices. Eso puede causar al lado de una varices esofágica, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Obviamente tenemos que prevenir, ¿no? Tenemos que tener cuidado con esto, o la hiperemesis gravídica o hiperemesis gravídica. ¿Qué tenemos que hacer? Usar multivitaminas, correcto. Es eso que tenemos que hacer para reducir la posibilidad de náusea y vómito. ¿Qué más? Usar sobre todo hidratación adecuada. 2,5 litros, por favor. Es más, dale 3 porque nosotros mexicanos tendemos a regatear. Entonces, te pido 3 para que te me des 2. ¿Vale? 3 litros de agua, sobre todo. Y hay que comer en pequeñas cantidades. Nosotros le llamamos cantidades en quintos. 5 veces al día. En pocas cantidades, sobre todo frutas secas o algo así que tú lo puedes digerir para que puedas alimentarte. O inclusive utilizar alguna de esas sustancias líquidas hiperproteicas, que no voy a decir marca, a menos que me echen una llamada y con su cuerpo. Entonces, ese tipo de marcas hiperproteicas pueden ayudarte un poco para mantener la nutrición. Ahora, los alimentos que deben tener con mayor cuidado, más bien con mayor uso, es menos carbohidratos. O sea, vamos a pegarle a la medicina mexicana. Menos azúcares y más proteína. ¿Vale? Eso te va a ayudar mejor. Hay gente que inclusive me dice, doctor, yo me siento mejor con una paleta de hielo. Bueno, si ocupa una paleta de hielo, tómense una paleta de hielo. Déjenme decirle que inclusive hasta como experiencia personal, no es fácil. El familiar, o el papá, o el esposo, o el familiar que esté con la paciente embarazada, acompañar a una paciente que está con hiperemesis gravídica. E inclusive, los vómitos, sin ser una patología como tal de hiperemesis gravídica, los vómitos pueden estar, pues, hasta casi lo último. No es normal, pero eso puede pasar. Y es complejo porque inclusive le puedes intentar de todo. Había unas cositas así, verdecitas, unas como, creo que era magnesia, ¿sí? Para los vómitos, y con esos pacientes que les va súper bien. Hay muchos manejos. Uno de ellos es el jengibre. El jengibre también te puede ayudar. Quizá lo puedas acompañar como un jugo verde. Jengibre, jugo de naranja, súper nice. ¿Vale? Y con eso puedes llegar a mejorar un poco. Esas son las medidas higiénico-dietéticas para poder usar y que recomendamos aquí en Ginecomex. ¿Vale? Hay un estímulo que encontré pues, revisando la literatura, que se llama el estímulo de P6. No sé, no me alburen, por favor. P6. ¿Dónde está ese punto 6 que dicen? Bueno, el P6 está
con unos 3 dedos bajo la muñeca, así se refiere, ¿sí? Y en medio de los tendones hay que hacer una digitopresión, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? No sé, 30 segundos, minuto, y hacer una digitopresión para que podamos, se supone o dice la teoría que así podemos mejorar un poco la náusea. Tiene resultados controvertidos, de hecho sí hay literatura acerca de eso, muy poquita, pero sí hay, y 3 dedos de muñeca. Todo puede funcionar. Solamente aquellos que sabemos qué es lo que es estar con una mujer que ha tenido hiperemesis gravídica, y yo como médico, ver cómo les afecta a las pacientes, inclusive en su vida social, emocional, familiar, solamente sabemos que tenemos que buscar la fórmula. No todo es medicamento. Y pues bueno, yo creo que vale la pena intentarlo. Digo, al final no hace daño, no pasa nada, no tiene consecuencias para usted. Y todo usar, obviamente, acuérdese que el manejo integral médico, tu medicamento, tu alimentación, de pocas raciones, por favor. Vale. Y ahora los 5 gineconsejos de ginecomex. Número 1. Hay que mantenerse hidratado. Todo el embarazo tenemos que mantenerlo. Usted, el paciente que está embarazada, tiene que mantenerse de comer 2 a 3 litros al día de agua, de preferencia agua simple. Y como lo dije en algún clip anterior de infecciones vías urinarias, utilice también algo que acidifique su orina para que podamos evitar infecciones de vías urinarias, pero también para que usted se sienta bien. Número 2. Hay que acudir a tu valoración médica. Es súper importante. Los signos y datos de hiperemesis gravídica y deshidratación se detectan y la detecta el médico, obviamente con ayuda de de lo que tú ofrezcas o tú digas a tu médico. Número 3. Tenemos que hacer un manejo integral. El paciente con hiperemesis gravídica tiene un componente biológico y un componente. Es bien importante detectar algún dato que nos esté pues llamando la atención en el caso de una hiperemesis. No lo tomen mal, no estoy en contra de nada de una situación familiar, no me voy a meter en su situación familiar, pero sí es importante que tú como médico, nosotros detectemos pacientes que pueden tener un componente bio. Y número 4, tienes que tener las medidas higiénico. ¿Cuáles son estas? Comida pequeña, por lo menos 5 comidas, que le llaman comidas en quintos. Por ejemplo, les damos sobre todo fruta seca al principio y después ya empezamos a ingerir algo de. Entonces, eso es bien importante. Las medidas higiénicas. Acuérdate de una cosa, el jengibre. Hay té de jengibre, hay jugo de jengibre, todo eso te puede ayudar para disminuir o para atacar la hipertensión. Y número 5, dale like, suscríbete a mi canal y comparte el conocimiento, súper importante. Y que una vez más, no te olvides del mal, soy el doctor Gerardo García. Abramos la conversación. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Dr. Gerardo García y Ginecomex, por un embarazo con perspectiva de género y un parto digno. Gracias por suscribirte y darle clic a la campanita.